Quiero dar la bienvenida en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Juan de la Maguana, de su director académico, de su director de nuestro recinto, Carlos Manuel Sánchez de Olio, y del mío propio, su director académico. Bienvenido, Romero Bossi. Cuando se nos notificó para dar la bienvenida a este acto, por la persona que me notificó, naturalmente que no podía decirle que no. Y por la impresión que me dio el título del libro, tampoco podía decir que no. No por lo político, sino por lo estoico. Pues naturalmente que el concepto de estoico remonta en mi contexto memolingüístico temporal aquel espacio de joven estudioso en el bachillerato de filosofía y letras, recordando aquel momento en que surge la filosofía helenística después de la caída del imperio griego y la crisis que se presentó con la muerte de Alejandro Magno. Trabajar la filosofía helenística, los estoicos, los epicureístas y los escépticos, para mí fue de gran impresión. Y es todavía de mucha impresión el hecho de que observo que en el mundo de hoy los escépticos se están colocando por encima de los epicureístas y de los estoicos. Y revivir ese pensamiento estoico donde el hombre, donde se plantea como filosofía que el ser humano solo debe obedecer a la razón y se considera un hombre sabio cuando la ha alcanzado de manera coherente. Ese tema de verdad que despertó mucho interés y le sugerí a mis estudiantes que no se lo perdieran, porque en el mundo de hoy se hace necesario que los hombres, que las mujeres vuelvan a pensar en la filosofía, la ciencia del saber. Y estoy plenamente convencido de que el conocimiento libera hombre, libera mujer, nos hace seres más humanos, más serviles, más auténticos. Y conceptos como estos, como los procesos estoicos, recordé a un viejo amigo que decía aquel poema: es puerta de la luz, un libro abierto. Y creo que sí, que ese libro de confesiones de un político estoico es una puerta de la luz. Muchas gracias. La gobernación provincial que dirige la doctora Ana María Castillo Mateo se engalanan con hacerle la invitación y sobre todo recibirlo a ustedes en este gran evento. Un evento donde vamos a poner en circulación un libro, Confesiones de un político estoico, de la autoría del licenciado Aníbal Piña. Aníbal Piña, inspirado en el conocimiento humano, a ustedes en buen momento y sobre todo con el conocimiento basamentado en que la sabiduría vale más que la plata, pero el conocimiento vale más que el oro pulido. Las autoridades que están presentes, vamos a darle la bienvenida, como también al pueblo en sentido general, o al público en sentido general.
para que juntos apoyemos esta causa que va consigo a traer el desarrollo a través de la simiente del conocimiento humano, como dice la palabra de Dios en su Proverbio 16:16, que el conocimiento vale más que el oro pulido y la sabiduría vale más que la plata. Aníbal Piña, comprometido con el conocimiento y entendiendo que el hombre solo es hombre cuando le aporta a la sociedad. Y qué mejor forma de aportarle a la sociedad que escribir un libro. Pero un libro basamentado en la filosofía, esa filosofía que es la ciencia que estudia los problemas más generados de la tierra, y sobre todo lo que son los estoicos. Los estoicos, que es una corriente filosófica cuya simiente se manifiesta o se fundamenta en la ética, en la moral, en la virtud, en el destino, en la lógica y sobre todo en la política. Esa política que es la ciencia más pura y más digna después de la filosofía, como también es el arte de administrar y gobernar los pueblos. Cuando se habla de la confesión de un político estoico, se está hablando que es un político a carta cabal y que está dotado de todos los principios generales que lo hacen un hombre útil para servir a la sociedad. La sociedad necesita de hombres y mujeres valientes que se dediquen a la escritura para fortalecer la educación. Y por ello nosotros debemos reconocer el esfuerzo filantrópico que ha producido el escritor de esta obra tan brillante. Y como dice el poeta, los mejores libros son los libros viejos, simplemente que muy poco llegan a hacerlo. Pero estamos sumamente seguros, agradecidos y convencidos que el libro de Aníbal Piña va a ser un libro que va a llegar a viejo, porque tiene una recolección de pensamiento y de ideas que van a permanecer para siempre en la memoria del lector. El lector que va a decomisar un mensaje lleno de análisis, de estudio y de ensayo, se dará cuenta que el tiempo no es una perdición, o bien sea, no ha perdido el tiempo en el momento que analiza una obra de tan vital importancia que va al nivel o va acorde no solo con lo que es la lógica y el pensamiento humano, sino con la filosofía. Los estoicos son también una ramificación de lo que son los sofistas y el sofismo, simplemente que los últimos solo se dedicaban más específicamente a lo que es el estudio de la lengua y como base principal la oratoria y el discurso como parte de la oratoria. Enhorabuena, Grecia, la cuna de la civilización egipcia, no solo ha parido lo que es los sofistas, sino los estoicos. No hay un país en el mundo que le haya aportado a la sabiduría como lo ha hecho Grecia con su país Atenas. Es tanto que el escritor dice, si vamos a comparar a Grecia con una bebida alcohólica, tendríamos que compararla con la champagne, porque es el país que más ha aportado al conocimiento humano. Enhorabuena, siéntanse en su casa, la gobernadora le manda un saludo a ustedes y vamos a apoyar y darle honor a quien honor merece, a Aníbal Piña y a su obra Confesiones para un político estoico. Que Dios le bendiga. Desde el siglo VII, antes de nuestra era, antes de Cristo, surgen y se desarrollan en Grecia un conjunto de movimientos filosóficos que dejaron su impronta en todo el pensamiento occidental. Los pensadores presocráticos, los sofistas, la escuela cínica, la escuela cirenaica
el estoicismo, epicureísmo, el escepticismo, entre muchos otros enfoques filosóficos, dan brillo a la antigüedad greco-romana. Es que los griegos fueron los inventores del conocimiento científico occidental. Con su genialidad singular, condensaron todo el saber en la filosofía como disciplina abarcadora y totalizadora. También los griegos sentaron las bases para la creación del razonamiento lógico y del método científico. Y un aporte estelar de la civilización griega es que fueron los primeros que reflexionaron sobre la sociedad, la justicia y el poder, con lo cual dan inicio al pensamiento social. Sócrates, en el siglo V antes de nuestra era, promovía ya el conocimiento basado en el diálogo y, lo más importante, enfila y estimula el debate crítico sobre valores y normas sociales mediante su método, la mayéutica, con el cual se sientan las bases del pensamiento lógico racional. Platón, en los siglos V y IV, fue pionero esbozando la idea de una sociedad ideal basada en la justicia y la división de clases según las habilidades de los actores sociales. Platón desarrolla la doctrina de las ideas, donde sostiene que el mundo sensible es una copia imperfecta de un mundo de ideas perfectas. Es decir, en la perspectiva de Platón, el mundo sensible nos puede traicionar porque es una realidad ilusoria y cambiante, mientras que el mundo de las ideas representa la verdadera realidad y la fuente de conocimiento genuino. Aristóteles, en el siglo III antes de nuestra era, clasifica las diferentes formas de gobierno y explica que el ser humano es un animal político que solo se desarrolla plenamente dentro de una comunidad organizada, más su enfoque sobre la ética, que enfatiza la búsqueda de la virtud y el bien común como principios para una sociedad justa. También en ese mismo siglo III antes de nuestra era surge el estoicismo, una singular corriente filosófica fundada por Zenón de Sitio y que tuvo también como exponente al emperador romano Marco Aurelio. Señoras y señores, Aníbal Piña, un hombre de bien, un hombre decente, un hombre impoluto, comprometido con las grandes utopías de progreso y desarrollo de estos pueblos del sur, quien es un connotado dirigente político y educador, oriundo de nuestra provincia de San Juan, específicamente de Huichío, nos presenta hoy su obra Confesiones de un político estoico, donde ausculta y recobra la validez del paradigma estoico, en especial de sus principales virtudes, confiriéndole sentido, pertinencia y actualidad a dicho enfoque. El autor explica que el estoicismo como doctrina, cito, se basa en el dominio y control de los hechos, objetos y pasiones que perturban la vida, apoyándose en la virtud, la razón y el carácter individual, y que su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. El estoicismo sostiene la idea de que la felicidad y la tranquilidad se logran mediante el dominio de uno mismo, la racionalidad y la aceptación de los eventos externos como algo fuera de control. Según esta filosofía, el verdadero bienestar solo se alcanza a través de la virtud, y las principales virtudes estoicas, el autor las señala. Estas son la sabiduría, el coraje, la gratitud, la justicia, la templanza y la prudencia. Este libro
de 153 páginas, dividido en 8 capítulos. El autor disecciona el estoicismo, hace suyo este enfoque y sobre esta perspectiva construye su autobiografía. Esa es la esencia de la obra, la autobiografía de este connotado político sanjuanero. En los 4 primeros capítulos, el autor analiza los principios de la filosofía estoica, sus principales exponentes, y explica por qué asumir esta filosofía. Analiza que los filósofos estoicos buscaban diferenciar lo que podemos y no podemos controlar, ya que conforme sus ideas solo tenemos control sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones, porque todo lo demás, las opiniones ajenas, los eventos externos, el futuro, eso no depende de nosotros. En los capítulos del 4 al 7, el autor medita sobre los orígenes y su vena política, sobre la vida en su natal Boechío. Hace una invaluable cronología histórica de cómo se fue construyendo este singular municipio, pondera sus primeros familiares que se vinculan al quehacer político, y en el capítulo 8 se dedica a analizar su dilatada faena en el Partido Revolucionario Dominicano de más de 35 años. En esta magnífica obra, el autor dilucida que para los estoicos hay que aceptar lo que sucede como parte del orden natural de las cosas en lugar de resistirse emocionalmente, y que hay que vivir conforme a la virtud, y que la felicidad se basa en la virtud, que para los estoicos se divide en 4 categorías, que son sabiduría, justicia, coraje y templanza. Esta obra enjuicia que los estoicos reclaman que hay que dominar las emociones, lo cual no significa reprimirlas, sino no dejarse gobernar por ellas, y sugiere responder con lógica en lugar de reaccionar con impulsividad. El autor en esta gran obra infiere que a pesar de haber surgido hace más de 2000 años, el estoicismo es más relevante que nunca en la sociedad actual. Por eso hace suyo este modelo filosófico. Considera que el estoicismo sigue siendo una filosofía altamente aplicable, promoviendo un enfoque racional, sereno y centrado verdaderamente en lo importante para vivir una vida plena que tenga como prioridad el bien común. Y el autor llega a un conjunto de importantes conclusiones, de las cuales citaré alguno. Cito: en la vida todo ser humano tiene el legítimo derecho de llevar a cabo todos los procesos que lo conduzcan a alcanzar sus anhelos, aspiraciones y sueños, logrando así la satisfacción que provoca materializar con ímpetu y arrojo ese desbordamiento emocional que da sentido a la vida. Es crucial ser extremadamente cauteloso y sabio y paciente, tomar decisiones con la cabeza fría y contar con 1 o 2 consejeros experimentados que puedan garantizar pasos certeros en momentos de presión, competencia feroz o indecisión. Argumenta que no hay que perder la fe en Dios y sugiero abrazar la filosofía estoica. Es fundamental ser observador para detectar dónde no valoran tus esfuerzos, pues esa es la primera y más contundente señal de que no tendrás futuro en ese entorno. En la actualidad, en los albores de la 4ª revolución industrial, donde las redes sociales y las TICs son determinantes, es crucial actuar con transparencia, buscar siempre aliados productivos y positivos, pensar en el bien común y comprender que la tecnología puede catapultarte a nivel nacional y mundial en cuestión de horas,
pero también genera riesgos que debe cuidar como a la vida misma. Y finalmente, de acuerdo con la filosofía estoica, concluye el autor, no solo debes actuar con ética, sino también entender que no puedes controlar el apoyo que reciba de amigos, familiares, allegados o compañeros en tus aspiraciones. Lo que sugiero es que, como en todas las fases de la vida, no puede haber certidumbre sobre el impacto de tus propuestas electorales. Cualesquiera que sean tus objetivos en la vida, debes considerarlos de alta prioridad. No esperes un día más para lanzarte a su búsqueda con firmeza y concentración, sin depender de la aprobación de los demás. Practica el desapego y la templanza, manteniendo una mirada indestructible hacia la meta que te conducirá al éxito y la felicidad definitiva. Licenciado Aníbal Piña, qué bueno que haya escogido nuestra Universidad Primada de América para la puesta en circulación de esta magnífica y estupenda obra. Invito a todos y a todas a leer con singular interés esta obra, Confesiones de un político estoico, un invaluable aporte a la discusión intelectual. Buenas noches, señoras y señores. Profesor, doctor, bienvenido Romero Bocio. Gracias por su presencia y su representación. Doctor Robert Payano, en representación de la Gobernación Provincial. Muchas gracias por su presencia, hermano. Profesor, maestro Rubén Zavala Moreta, gracias, hermano, por su presencia. Y esa cátedra que usted nos acaba de dar, te comentaba en privado que tú debes dar clase de filosofía y de estoicismo. Humildemente, de verdad, muchísimas gracias por darnos el privilegio de esa presentación, igual que lo hizo el doctor Robert, y bien, como cariñosamente le decimos. Gracias, señores, porque ustedes son pensadores a alto nivel, y yo vengo a aprender con ustedes. La licenciada Yajaira Reyes, en representación del señor alcalde Lenín de la Voz, muchísimas gracias por su presencia. Y a cada uno de ustedes no tengo cómo pagarle el hecho de que hayan venido aquí a estar con nosotros y de alguna manera pues compartir ese momento que para nosotros es histórico, muy importante. Venir a esta provincia de San Juan, a nuestra provincia de San Juan, es como venir a su templo sagrado. Uno quiere a San Juan, uno quiere a la República Dominicana, pero tanto cariño, tanto amor, tanta condescendencia, desinteresadamente, ese cariño, no hay forma de uno no sentirse conmovido cada vez que lo voy a cada uno de ustedes. En mis intervenciones, yo siempre trato de dar las gracias a todo lo que ha hecho posible este tipo de encuentro. Maristela, muchas gracias por tu ayuda de siempre, la verdad que tu ayuda es fundamental. Miguel Ángel Gerardo, muchísimas gracias, hermano, de corazón. Por ahí está Ica, Muriela, Pavel Tarrona. Cada uno de estos jóvenes han hecho posible que estemos aquí. Mis queridos alcaldes, Eddie Morillo, Vallejuelo, cada una de esas cosas tienen una razón de ser y tienen un valor que agregar a cada una de las cosas que hacemos nosotros. Y si hablamos de Alejandro Cabral, que fue el primer médico titular aquí en San Juan, y si hablamos de Ana Caona, que es hermana de Boachío, cuando era la princesa, se casa con el cacique Caonabo, que quiere decir el señor de las tierras, ¿verdad? Entonces, al morir Boachío, en el 1502 aproximadamente, pues entonces ella asume la responsabilidad de ser la reina
y de ser la cacica, probablemente la única en la República Dominicana. Pero ella también tiene una hija, ¿verdad? Llamada Iguemota, que a su vez se casa con un español y es bautizada. Entonces, Iguemota también tiene una hija llamada Mencía, que se casa con otro hombre que de alguna manera agrega valor a todo ese proceso histórico en la provincia de San Juan, que es el cacique Enriquillo. Entonces, pero si hablamos también de Sebastián Lempa Calembo, que a propósito, la comunidad que llevaba su nombre se le cambió por Sosa, ¿verdad? Entonces, en la misma ley que se le cambió el nombre de Buí por Buechío. Increíble, pero cierto. Entonces, cada uno de esos procesos pudiéramos nosotros, de alguna manera, tomarlo y escribir mucho más sobre San Juan. Pero si hablamos del cimarrón de la cordillera, Olivorio Mateo, 16 combates en contra de las tropas interventoras americanas. Olivorio Mateo, que en definitiva era un iluminado, se le llamaba y se le sigue llamando un Mesías, pero un revolucionario a carta cabal, que en definitiva muere ya en junio de 1922 en la Loma La Sabrosa, en aquel hoyo del infierno, pero en definitiva tiene una historia que nosotros debemos conocer y cada uno de esos líderes de esta provincia de San Juan deben servirnos de estímulo para que podamos seguir engrandeciendo cada una de estas cosas. Entonces, pudiéramos pasarnos aquí la tarde entera hablando de una serie de líderes, de héroes, de próceres que en esta provincia de San Juan han dado un paso al frente. Entonces, quizás una de esas, es uno de los motivos más importantes por los que nosotros nos hemos atrevido a escribir, doctor Canario, y tenemos que seguir escribiendo, tenemos que seguir profundizando. Para nadie es un secreto que el sistema político en la República Dominicana está sufriendo muchas debilidades. El tema de las ideologías es precario. Sin embargo, no todo está perdido. Tenemos nosotros que dar un paso al frente. Y, por ejemplo, lo que ha pasado en esta tarde, para mí es un buen indicio. Porque, ¿por qué leer un libro? ¿Por qué darle un apoyo a este muchachito que, en definitiva, ni me garantiza un empleo, ni me garantiza resolverme un problema económico, ni me garantiza darme una visa, ni me garantiza una solución así que podamos decir bien de gran trascendencia? Sin embargo, ustedes han confiado en lo que nosotros estamos planteando, un libro. ¿Y qué busca este libro? Precisamente poner un granito de arena para que esa juventud entienda que no todo está perdido, Cherry Encarnación, que son muchas las cosas que podemos hacer y por qué no aferrarnos de una filosofía que en definitiva garantiza que si usted la toma en serio puede encontrar la felicidad mirando hacia adentro, obviando las pasiones terrenales, que es precisamente lo que de alguna manera más contamina el quehacer político, social, religioso y de todo tipo en nuestra sociedad de hoy. Y cómo no agradecer, por ejemplo, lo que hace la señora gobernadora Ana María Castillo. Oiga esto, doctor. La idea de traer este libro aquí a San Juan con ese apoyo, con esa entereza, conjuntamente con el buey que anda por ahí, que fue el primero que me escribió. Sin embargo, Ana María Castillo me tomó de las manos. Yo quiero que vayamos a San Juan. Cuenta con mi apoyo. Pero Ana María, esto es un libro. Esto va a ser mucha carga para ti. Deja eso en mis manos, que yo quiero apoyarte y quiero apoyar este libro y quiero apoyar a la gente de mi provincia, de mi pueblo, y yo creo que por ahí podemos hacer algo. Si es posible, por favor, démosle un fuerte aplauso a la señora gobernadora. Pero lo mismo que hace el director general de esta universidad, Carlos Sánchez. Nos abre las puertas, nos impulsa, invita gente, nos da un espaldarazo. Pero señores,
Lo que acaba de hacer Rubén Zavala Moreta es histórico. Rubén no tiene la necesidad de venir aquí a promover una obra de la que él no esté convencido que valga la pena. Primero, nadie tendría la osadía de tratar de convencerlo. Ustedes conocen más que yo a Rubén y para mí es un placer. Humildemente ha venido aquí a hacer uso de la palabra, a recomendar lo que él entiende conveniente de esta obra y para nosotros es un gran honor. Entonces, no todo está perdido. El prologuista original de esta obra ha sido vicerrector 2 veces de extensión de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Nino Félix. ¿Qué necesidad tiene Nino Félix de compartir con un genícero en la escritura una obra? Entonces, siento que hay un despertar en cuanto a escribir, en cuanto a leer, y eso es importante. Recordemos que la palabra filosofía es lo mismo que decir amor al conocimiento, y es que a su vez, te da la sabiduría. A este periodo se le conoce como una enseñanza presocrática, indicando que todo este modelo cambia o se impacta con las prácticas de Sócrates, quien es considerado el padre de la filosofía. Destacándose sobremanera su alumno Platón, que sus diálogos son referentes principalmente de los ejercicios socráticos, al igual que Aristóteles, que en definitiva fue el revolucionario filósofo científico que tuvo la oportunidad de ser el maestro de Alejandro Magno, enseñándole política, filosofía, estrategia, y el cual se convirtió en el conquistador más grande del mundo conocido en esa fecha. Pudiéramos entrar en detalles con René Descartes en la filosofía moderna, pero nos interesa sobremanera compartir con ustedes nuestro gran interés por el estoicismo, que es un movimiento filosófico cuya doctrina se basa en el dominio y control de los hechos, objetos y pasiones que perturban la vida, apoyándose en la virtud, la razón y el carácter individual. Su objetivo es alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Y es que el ser humano pudiera lograr plenitud y felicidad al abandonar las pasiones terrenales. Y son precisamente esos fundamentos los que nos motivan indefectiblemente a asumir esta enseñanza de vida como un estandarte inmaculado para intentar contribuir a que la sociedad que nos ha tocado vivir pueda tener hombres y mujeres con menos sufrimientos, menos estrés de vida, menos preocupaciones provocadas por las ambiciones desmedidas del poder, la riqueza, la lujuria y sobre todo del querer controlar los hechos que en definitiva no dependen de nosotros. Convencido estoy de que muchos de los que estamos aquí presentes se han preocupado porque en algún momento ha llovido o no ha caído la lluvia, o su jefe o su familiar más cercano, dentro y fuera de la casa, no le quiere, o la gente no votó en las elecciones por usted, Bartolo Roa, Policarpio, o simplemente ya no me saluda, me ignora. Bueno, eso no depende de usted. Todo lo contrario, o usted deja que los hechos ocurran como han de ocurrir, o usted estará nadando contra la corriente, o simplemente intentando represar un río que en definitiva no hay forma de pararlo. Y esos casos en los que a usted lo ignoran o lo desprecian, bastaría con aplicar lo que se conoce con el nombre de desapego emocional, y con ello usted recobra la libertad que se produce al usted concentrarse en su interior y buscar hacia adentro el amor, la aprobación, la serenidad, el equilibrio, el sosiego que le da el no tener que depender de que lo quieran o no.
en ningún espacio del mundo. Usted no controla que lo quieran ni en su casa. Ahora, usted sí puede decidir cómo sentirse cuando le lleguen las dificultades y esos atropellos emocionales que por lo general son una perfecta demostración de lo que es la otra persona y no usted. Entonces, ¿por qué preocuparse? Silvio Batista. Es así como el estoicismo aplicado al ejercicio político y a la vida misma, en definitiva, nos proporciona la posibilidad de actuar con serenidad, templanza, coraje, justicia, virtud, bajo el enunciado de que solo tienes el presente para actuar aquí y ahora, porque el pasado ya no es modificable y el futuro es incierto. Todo esto, Mérgido, habrá de provocarle alegría y paz interior, porque podrás enfocarte exclusivamente en las cosas que dependen de ti y que los hechos no serán buenos ni malos, Jacqueline, sino que adquirirán su valor dependiendo de cómo reacciones frente a ellos. De ti no va a depender que te llegue una enfermedad o te conviertas en millonario, Domingo, de un momento a otro. Sin embargo, tú sí podrás dar amor infinito a tus hijos, a tu pareja, tus familiares, tus allegados, o simplemente permanecer en silencio cuando las circunstancias no te proporcionen condiciones adecuadas para emitir juicios oportunos. Finalmente, y para hacer mucho más efectivo la aplicación de los principios estoicos, pido a esta honorable audiencia grabar en su memoria, Modesto Luciano, por siempre dos conceptos originarios del latín: memento mori, que significa un día morirás, y amor fati, ama tu destino. Queriendo esto recordarnos a cada uno de ustedes que el espíritu debe ser sereno, autocontrolado y disciplinado para enfrentar tanto la desgracia como la abundancia. No quiero concluir esta intervención sin antes destacar la necesidad de que todo el que aspira a involucrarse en el ejercicio político debe tener bien presente ese contundente postulado del emperador Marco Aurelio, que dice: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja, queriendo con ello significar que nuestras acciones deben estar orientadas a lograr prioritariamente el bien común. En este libro que hoy presentamos a la consideración de ustedes, van a encontrar reseñas históricas de hechos bélicos y proselitistas que no podíamos dejar sucumbir en el olvido, porque constituyen en sí mismos enseñanzas profundas de qué no hacer en el proselitismo partidario y en otros casos tenerlos como referencia para el futuro inmediato. Concluyo mis palabras diciendo a cada uno de ustedes con profundo entusiasmo: siento orgullo por mi país y de manera especial tengo un gran compromiso con mi provincia de San Juan, no solo por haber nacido en mi querido municipio de Bochío, sino también por el cariño y la fe que han dispensado tanta gente buena, a quienes quiero, respeto y querré toda la vida. Señoras y señores, no todo está perdido. Si nos unimos de corazón, tendremos una mejor nación, una mejor sociedad. Que Dios
los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Hermano. Hermano. Maestro. Muchas gracias. A través del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, agradecer la presencia de todos ustedes. Estaba haciendo Zaina Barbé ahí. Saludos, ¿cómo le va? Gracias, profesor. Sí. Sí, bienvenido. Sí. Segura, ¿verdad? Sí. Bueno. La doña, tú sabes que salió para la capital. No, coño, Chelito, qué bueno que viniste, hermano, oye. Un honor, hombre. Ay. Ya cuadró. ¿Cómo tú estás? Dime a ver, solo de Balúa. Todo bien. Eso les resta valor. Sí, señor. Digo, no, señor. Ese hijo de Samuel, primo de Estaba haciendo Zaina Barbé ahí. Saludos, ¿cómo le va? Gracias, profesor. Sí. Sí, bienvenido. Sí. Segura, ¿verdad? Sí. Bueno. Oye, hermano. Qué honor, hermano. Qué agradezco, hermano. Llegué a un chintar. No me ha dejado que firme, tiramos la foto ahorita.